Una de las cosas que yo admiraba de mi papá era su ecuanimidad. Yo vengo de una familia donde los nervios están siempre a flor de piel. Es parte del ADN, ¿verdad? Pero en medio de todo ese nerviosismo, mi papá siempre estaba ecuánime. Le podían tumbar una bomba al lado y estaba tranquilo. Y eso siempre llamaba mi atención. Y yo quería ser así, como mi papá. Definitivamente hay muchas personas que tienen esa capacidad de reaccionar con ecuanimidad ante los problemas de la vida. Pero sobre todo cuando esos problemas todavía tienen una solución aparente, donde todavía la solución parece estar al alcance de la mano. Pero cuando el problema se sale de control, entonces muchas personas que son ecuánimes en este tipo de circunstancias se desesperan, se llenan de turbación, algunos se llenan de amargura. La verdadera fe, mis hermanos, nos permite seguir confiando aun cuando nos enfrentamos a un problema que no parece tener solución alguna. Ahí es donde entra en acción la verdadera fe. Ya sea una enfermedad incurable, la ruptura de un matrimonio, un hijo rebelde, un serio problema económico. Nuestro Dios suele usar ese tipo de circunstancias para magnificar su poder, para magnificar su gracia en una forma extraordinaria, como vemos en las 3 historias que encontramos en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Y yo les pido, por favor, que vayan conmigo al Evangelio de Marcos para continuar con nuestra serie expositiva en este libro de la Biblia, Marcos capítulo 5. En los versículos 1 al 20 de este capítulo, Marcos nos narra el encuentro del Señor con un endemoniado gadareno, un hombre que había estado viviendo como un animal salvaje debido a la influencia de espíritus malignos, de espíritus inmundos. Pero como Salvador estudió ese relato hace unos domingos atrás, hoy en la mañana yo quiero concentrarme en los otros 2 casos que Marcos incluye en el resto de este capítulo. Una niña moribunda y una mujer con una larga enfermedad. Y como ustedes van a ver en este pasaje, en estos 2 casos no había esperanza desde una perspectiva humana. Por eso yo he titulado este mensaje El Salvador de las Causas Perdidas. Porque la confianza en Jesús hizo toda la diferencia en medio de 2 situaciones desesperadas. Yo he titulado la primera escena de este pasaje, los versículos 21 al 24, un padre angustiado y una fe puesta a prueba. Versículo 21. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, es decir, él estaba en Gadara, donde ocurrió el encuentro con el endemoniado gadareno. Ahora toman la barca, cruzan al otro lado y llegan de nuevo a la ciudad de Capernaum. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él, así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, diciendo: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Si hay algo que la vida nos enseña, es que el dolor y la aflicción son las 2 experiencias más democráticas del mundo. La desgracia no respeta ni al rico ni al pobre. La desgracia no respeta al necio o al sabio. La desgracia no respeta al analfabeto y al educado. Y en este caso, la desgracia tocó a la puerta de un hombre rico, un hombre respetable, un hombre próspero llamado Jairo.
Marcos nos dice que era uno de los oficiales de la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían en el día de reposo cuando estaban lejos del templo en Jerusalén. Cada sinagoga tenía un oficial o un grupo de oficiales que se encargaban de supervisar todo lo concerniente al culto de adoración. Generalmente eran personas elegidas por la comunidad debido a su carácter, a su liderazgo y sobre todo a su devoción religiosa. Y aunque estos individuos eran laicos, aún así eran muy respetados por todo el pueblo. De manera que Jairo tenía una posición muy visible en la ciudad de Capernaum, que es donde se desarrolla esta historia. Y él estaba estrechamente conectado con los líderes religiosos de Israel. Y no olviden, hermanos, que en este punto de la historia ya los fariseos, los escribas, los sacerdotes habían mostrado una fuerte animadversión hacia el Señor Jesucristo. Sin embargo, este hombre que pertenece, ¿verdad?, a esa estructura religiosa, ahora lo vemos postrado de rodillas ante el Señor Jesucristo, rogándole humildemente que venga a su casa, porque su hijita está a punto de morir. Marcos nos dice más adelante en el versículo 42 que la niña tenía 12 años de edad. Y Lucas añade el detalle de que era hija única. Su hijita de 12 años de edad, su única hija. Y Jairo sabía que Jesús era capaz de sanarla. Recuerden, hermanos, que él es el oficial de la sinagoga, no lo olviden. Y Jairo probablemente estuvo allí cuando Jesús, precisamente en la sinagoga de Capernaum, fue enfrentado por un hombre endemoniado. Recuerden, estudiamos eso en el capítulo 1, versículo 21 al 28, y cómo estos demonios le decían al Señor: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el enviado de Dios. Fue también en Capernaum donde Jesús llevó a cabo la mayor parte de sus milagros durante su ministerio en Galilea, de manera que Jairo tenía la confianza de que Jesús podía sanar a su hija. Por eso no le importó postrarse ante él delante de todo el mundo. A pesar del riesgo que él corría debido a su posición social, debido a su posición religiosa, mis hermanos, él amaba a su hija más que a su reputación. Él sabía que la niña iba a morir en cualquier momento, a menos que Jesús decidiera hacer algo. Su corazón de padre no le permitía estar atento a ninguna otra cosa que no fuera ese último rayo de esperanza en la persona de Jesús. Y yo estoy seguro que yo no tengo que hacer mucho esfuerzo para lograr que muchos de ustedes aquí, porque son padres, se identifiquen con Jairo en esta historia. Cuando nuestra hija Stephanie tenía 9 años, y yo le pedí permiso para contar esto, ella fue golpeada accidentalmente por un carro de golf en La Romana. El carro le pasó por encima y uno de sus muslos quedó debajo del motor caliente, provocándole quemaduras de 3er grado. Hubo que hacerle injerto de piel y todo. Y ayer, recordando esa historia, todavía le decía a Stephanie, volví a revivir otra vez aquellos días. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido experiencias con quemados, pero la cura de esto es muy dolorosa. Y el doctor nos decía, yo no puedo estarle poniendo calmantes todo el tiempo. Había momentos que había que hacérselo a sangre fría. Y yo le decía al doctor, si hubiera una pastilla que yo pudiera tomar para que el dolor de Stephanie lo sintiera yo no lo dudaría 2 veces para tomarme la pastilla, pero esa pastilla no existe. Los padres somos capaces de hacer lo que sea por amor a nuestros hijos. Y Jairo sabía que él no tenía mucho tiempo para estar preocupándose por guardar el protocolo de una persona de su rango. Él iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para salvar la vida de su hija.
Aunque eso le costara perder por completo su prestigio social, su prestigio religioso. Pero entonces ocurre algo inesperado. Una de las cosas que a veces hace Marcos es introducir una historia dentro de una historia. Aquí tenemos un milagro dentro de un milagro. En los versículos 25 al 34 ocurre algo que pone a prueba la fe que Jairo había mostrado hasta ese momento en la persona de Jesús. Y yo he titulado esta segunda escena, una larga aflicción y una gran fe. Versículo 25 al 28. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Eso no habla muy bien de la sociedad médica de aquellos días. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. La providencia de Dios es tan extraña en ocasiones, hermanos, porque la hija de Jairo tenía 12 años de edad. Y esta mujer tenía 12 años con este problema. De manera que muy probablemente en el mismo año en que nació la hija de Jairo, esta mujer enfermó. Y sus historias comenzaron a desarrollarse separadas la una de la otra hasta que las dos se toparon con Jesús y quedaron unidas para siempre. Esta mujer no solo tenía un serio problema de salud, ella tenía un serio problema religioso que a su vez le causaba un serio problema social. Cuando una mujer tenía la menstruación en Israel, debido a las leyes levíticas del Antiguo Testamento, esa mujer era considerada religiosamente inmunda por 7 días. Esta era una ilustración que Dios usó en el Antiguo Testamento para mostrarnos la corrupción del pecado. Lo mismo hizo con la lepra y con otras cosas. 7 días en que esta mujer no podía participar de las reuniones de adoración, ni en la sinagoga, ni en el templo. Y todo el que la tocare quedaba impuro también. Y esta mujer llevaba 12 años así. Sus hijos, si los tenía, no podían tocarla. Su esposo, si lo tenía, no podían tocarla. Su familia no podía tocarla. Sus amigos no podían tocarla. 12 años sufriendo de impureza ceremonial. Durante todo ese tiempo esta mujer no pudo llevar una vida normal, en ningún sentido. Aparte, obviamente, de la debilidad que seguramente les causaba estas hemorragias. Pero ella seguramente había tenido que sufrir vergüenza, había tenido que sufrir soledad. ¿Quién sabe cuántas personas llegaron a pensar que esta mujer estaba bajo una maldición de parte de Dios porque ella no sanaba? Y para colmo de males, había gastado todos sus recursos llenos de médico a médico, probando toda clase de remedios, sin ningún resultado. Esta mujer no tenía esperanza alguna de encontrar solución a su problema, hasta que se entera que Jesús ha vuelto a Capernaum. Y al igual que Jairo, ella decide poner a un lado los convencionalismos religiosos y sociales y mezclarse entre la multitud hasta llegar a él. Porque pensaba que si tan solo llegaba a tocar su manto, sería sanada. Versículo 29. Al instante, cuando lo tocó, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Tan pronto esta mujer tocó a Jesús, ella sintió que la hemorragia se detuvo. Hermanos, lo que los médicos no pudieron hacer por 12 años, Jesús lo hizo en un segundo y gratis, sin costo alguno.
Ahora, esta mujer sabía que lo que acababa de hacer podía meterla en graves problemas. Recuerden, ella era menstruosa, con flujo de sangre constante. Ella no podía tocar, y mucho menos a un rabí en público. Eso era una terrible ofensa. Así que es muy probable que ella haya considerado la posibilidad de salir huyendo de allí tan pronto como pudiera, pero entonces Jesús hace algo bien extraño, bien extraño. Hermanos, no olviden que ellos van camino a la casa de Jairo para sanar a la niña. La niña se está muriendo. Si había algo obvio para todo el que estuviera al tanto de la situación, es que no había tiempo que perder. Sin embargo, Jesús se detiene, sin prisa, y pregunta quién le ha tocado. Pero imagínense, hermanos, son cientos de personas apretujando a Jesús. Preguntar algo así en una situación como esa no parece tener ningún sentido. Pero él sabe que ella sabe lo que él está preguntando. No es que Jesús no sabía quién le había tocado. Yo creo que él lo sabía. Pero había una razón por la que él tenía que preguntar eso en público. Él no podía dejar que ese milagro pasara desapercibido. Jesús había decidido sacar a la luz pública lo que esa mujer trató de mantener en secreto. Versículo 32, pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Hay tres cosas importantes que debemos resaltar aquí. Por un lado, nosotros vemos que el Señor aprovechó esta ocasión para ayudar a esta mujer a tener un mejor entendimiento de lo que acababa de ocurrir. Recuerden, hermanos, que ella creía que lo único que necesitaba era tocar el manto de Jesús para poder sanarse. Pero el Señor le hace ver que lo que hizo la diferencia fue el hecho de que ella había depositado su fe en Él. Fue la fe, no el manto, no la ropa. La ropa de Jesús no tenía poder en sí misma. De hecho, hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, ni siquiera la fe tiene poder alguno para hacer absolutamente nada. Hay personas que dicen: yo tengo una gran fe. Mira, créeme, el tener una gran fe o el tener poca fe no hace ninguna diferencia excepto el objeto de la fe. El asunto no es tener una gran fe o una poca fe, es en quién tú tienes depositada esa fe. Como dice un comentarista, esta mujer tenía una teología débil y una fe fuerte. Por eso Jesús aprovecha la oportunidad para exaltar su fe y para corregir su teología. Mujer, hija mía, no fue la ropa, fue la fe. Pero por otra parte, el hecho de que el Señor se haya preocupado, y aquí vemos nosotros siempre la ternura, el cuidado del Señor Jesús. El hecho de que el Señor haya hecho esta declaración en público era para hacerle saber a todo el mundo que esta mujer por fin estaba ceremonialmente limpia. Fue una declaración pública. Por primera vez en 12 años esta mujer comenzaría a vivir una vida normal. Comenzaría a mezclarse con la gente sin ser rechazada, de manera que fue por su propio bien. Fue por su propio bien que Jesús no consintió en guardar ese milagro en secreto. Pero hay algo mucho más importante aquí. Noten de nuevo el versículo 34. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda libre, queda sana de tu aflicción. Y la palabra griega ya es bien fuerte. Queda sana de tu azote. Cualquiera pudiera pensar que Jesús usa aquí el término hija en una forma simplemente cariñosa.
Pero yo creo que hay un juego de palabras en este texto que no debemos pasar por alto. La palabra que se traduce como sanar en el texto griego también puede traducirse como salvar, indistintamente en el Nuevo Testamento. Esta mujer se había acercado a Jesús para obtener la sanidad de su cuerpo, pero había encontrado en cambio sanidad y salvación. Sanidad y salvación. Vete en paz. Shalom para ti, le dice el Señor. Por fin te has reconciliado con Dios. Por fin estás bajo la bendición de Dios. Tú has obtenido por medio de la fe más de lo que querías, más de lo que te hubieras podido imaginar. Por 12 años esta mujer había llevado en su cuerpo ese recordatorio, esa parábola viviente de la corrupción que todos tenemos en el alma por causa de nuestros pecados. Pero Cristo había removido en un instante no solo su aflicción, sino también su vergüenza. Vete en paz. Vete bajo la bendición de Dios. Ahora, hermanos, no olvidemos a Jairo. Imagínense la angustia de Jairo y la irritación de los apóstoles. Porque cada segundo cuenta. Hay una niña en peligro de muerte. No lo olviden. La multitud en sí misma se ha convertido en un problema. No había 911. No se podía poner una sirena para que la gente despejara. A Jesús no lo dejaban caminar. Así que yo imagino a Jairo diciendo, oye, esto se está convirtiendo en un problema. Ya la multitud en sí misma es un problema. Y ahora resulta que Jesús decide pararse a conversar con una mujer. Miren, mis hermanos, lo que el Señor está haciendo aquí no solo parece irracional, parece muy irresponsable. Imagínense que llega a la emergencia de un hospital una mujer que lleva años padeciendo una enfermedad crónica y una niña que se está debatiendo entre la vida y la muerte. Si el médico de turno decide tratar a la mujer y deja morir a la niña, podría ser denunciado por negligencia médica. Pero eso fue lo que hizo Jesús. Fue de esa manera negligente, entre comillas, que Jesús actuó. Como dice Timothy Keller, Jesús está actuando aquí como ese médico imprudente. Y por supuesto, ocurre lo que todos temían. Durante el tiempo que Jesús está tratando con la mujer, la niña muere. Y eso nos lleva a nuestra tercera escena, que yo he titulado Un evento trágico en el que brilla el poder, la compasión y la ternura de Jesús. Versículo 35. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Miren, mis hermanos, este es el tipo de historia que uno tiene que leer con imaginación. Ponte en el lugar de Jairo. Hace rato que él viene ya con taquicardia. Y ahora lo peor. Esta noticia tiene que haber sido un golpe muy duro para él. Unos minutos antes había algo de esperanza. Pero ahora todo está perdido. ¿Por qué tuvo que interponerse esa mujer en el camino? Ella llevaba 12 años enferma. Y no se iba a morir de un pronto. ¿No pudo haber esperado ella un poco para ser sanada? Y para darle a esta niña una oportunidad, esta niña que tenía todavía toda una vida por delante. Pero entonces Jesús, que conoce a Jairo y sabe lo que está pasando allá adentro, interviene para poner su mente en perspectiva. Versículo 36. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, me encanta esto. No temas. Cree solamente. No temas, Jairo. Cree solamente. Mis hermanos, no importa cuán terrible pueda ser una situación, nuestro Dios sigue en control.
Nuestro Dios sigue en control. Es muy probable que Jairo haya llegado a pensar que Jesús no había actuado con la rapidez que el caso ameritaba. Si tan solo se hubiera apresurado un poco más, su hija estaría viva. Pero el Señor Jesucristo sabía que no había razón alguna para apurar el paso. Las cosas iban a suceder en el momento preciso. Y a final de cuentas iba a ser evidente, mis hermanos, que nuestra noción del tiempo es completamente inadecuada para juzgar la noción del tiempo que tiene Dios. Alguien decía que cada cultura tiene una noción del tiempo muy particular. Y eso indudablemente impacta la manera como nosotros reaccionamos a ciertas cosas dependiendo de la cultura de la cual vengamos. Imagínate una boda entre un inglés y una dominicana. Para él es inconcebible llegar 5 minutos tarde. Para ella, el margen de elasticidad es como de 60 minutos más o menos. Así que llega la hora de la boda, están todos los ingleses en el ala izquierda y la novia no ha llegado. Y pasa media hora y la novia no ha llegado. Y los ingleses están inquietos. Y algunos incómodos. Y los dominicanos están tranquilitos, conversando. Porque para ellos esa tardanza es lo más natural del mundo. Que la noción del tiempo, mis hermanos, varía de cultura en cultura. Pero mis hermanos, cuando traspasamos esa diferencia del hombre a Dios, el asunto es más complicado, mucho más complicado. Porque el sentido del tiempo en Dios casi siempre será desconcertante para el hombre, no importa de qué cultura sea. Por eso Tim Keller dice, la gracia de Dios nunca actúa según nuestro horario. La gracia de Dios nunca actúa según nuestro horario. Para Jairo era demasiado tarde. Para Jesús las cosas estaban ocurriendo según lo previsto. Si Jairo insistía en demandar que Jesús actuara de acuerdo a su noción del tiempo, su corazón se llenaría de temor y de confusión. Y lo mismo va a pasar contigo y conmigo, mi hermano. Si tú pretendes que Dios se acomode a tu horario, tú vas a tener problemas constantemente. Tu corazón se va a llenar de temor, tu corazón se va a llenar de confusión. Pero Jesús le presenta otra alternativa a Jairo. No temas. Cree solamente. Déjame hacer las cosas en mi tiempo y verás que será infinitamente mejor que en el tiempo tuyo. Versículo 37. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. En los días del Señor, aunque ustedes no lo crean, había plañideras profesionales. Es decir, personas que eran contratadas por la familia para llorar en el sepelio. De hecho, eso todavía ocurre en ciertas culturas y aquí ocurría en República Dominicana. Yo no sé ahora en los campos, pero antes ocurría eso. Tengo entendido que en la época en que murió el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina, se pagaban a 5 los gritos y a 10 los desmayos. O sea que esto no es algo nuevo. Y la cantidad de llorones dependía de lo que la familia pudiera pagar. Si era una familia pobre, pagaba 2 llorones. Si era una familia rica, pagaba más llorones. Y como Jairo era un hombre de una buena posición económica, Mateo nos dice en su evangelio que era un gentío el que estaba llorando en la casa. Versículo 39. Y entrando, les dijo, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, es decir, Pedro, Juan y Jacobo, y entró donde estaba la niña. ¿Notaron, hermanos, cómo en un segundo esta multitud de llorones profesionales pasó del lloro a la burla?
en un segundo. Comenzaron a burlarse del Señor. Pero es evidente que Jairo estaba confiando en Cristo, a pesar de las burlas, a pesar de las ironías, porque él y su esposo hicieron lo que él dijo. Jairo, no temas, cree solamente, ven conmigo a la habitación de la niña. Y Jairo y su esposa, Pedro, Jacobo y Juan, entraron a la habitación y, hermanos, lo que ocurrió allí dentro es una extraordinaria mezcla de poder, de compasión y de ternura. Versículo 41. Y tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Y una vez más nosotros tenemos que entender este pasaje a la luz del contexto de la ley ceremonial en el Antiguo Testamento, porque una vez más el hecho de tocar el cuerpo de un muerto dejaba a la persona en un estado de impureza ceremonial también. Pero Jesús pasa por alto ese detalle, toca la mano de la niña y le dice en arameo, Talita, Talita. Esto es precioso, hermanos. Talita es un diminutivo. Nuestra Biblia lo traduce niña, pero en realidad es como decirle mi amor, cariño, tesoro, cum, despierta. Es como un padre que llega a la habitación y se acerca a la cama de uno de sus hijos y le dice mi amor, es hora. Levántate. Y la palabra de Jesús es tan poderosa que cuando Él le habla a los muertos, lo oyen. Y no solo escuchan, sino que vuelven a la vida. Versículo 42. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto. El Señor todavía tenía que llegar a la cruz. Nadie se entere de esto. Y este detalle es impresionante. Y dijo que le dieran de comer. O sea, no solo la levantó de los muertos, sino que al mismo tiempo le pide a los padres que le den de comer, porque probablemente esta niña estuvo inapetente durante todo el tiempo que estuvo enferma, pero el Señor la ha restaurado de tal manera que ella se levantó en todo su vigor, con plena salud, y tenía el hambre de una adolescente saludable. Denle de comer. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos con esta historia? Bueno, por un lado, que nuestro Dios no solo sabe qué hacer en situaciones desesperadas, sino también que Él sabe cuándo y cómo hacerlo. Para Él no hay causas desesperadas. Él es el salvador de las causas perdidas. Para nuestro Dios no hay causas perdidas, hermanos. Pero Él sabe cómo, cuándo hacer lo que Él tiene que hacer. Tanto Jairo como los discípulos pudieron haber pensado que Jesús estaba siendo negligente. Pero esa supuesta tardanza era parte de su amor. ¿Oyeron eso? Jesús se tardó a propósito por amor a Jairo, porque a final de cuentas le dio mucho más de lo que él había pedido. Jairo no se acercó a Jesús para que resucitara a su hija. Jairo se acercó a Jesús para que la sanara. Pero el Señor aprovechó la tragedia para revelársele a Jairo más ampliamente, para fortalecer su fe. Y yo sé que esto que yo voy a decir ahora es más fácil de aceptar cuando estamos aquí en la iglesia sentados, tranquilos, cómodos, con aire acondicionado, que cuando estamos allí afuera, en el día a día. Pero hermanos, una de las formas en que Dios muestra su amor y su cuidado para con nosotros es haciendo las cosas en su tiempo, no en el nuestro. Eso es parte de su amor, no es por negligencia.
que Él lo hace así. Es por amor. Es por amor que Él no se apresura cuando nosotros queremos que Él vaya más rápido. Y no son las circunstancias, mis hermanos, que están a nuestro alrededor las que nos abaten y desesperan. Es nuestra falta de fe. Es que no conectamos los puntos entre lo que nosotros sabemos de Dios, lo que nosotros sabemos de nuestro Salvador y lo que nos está sucediendo. No conectamos los puntos. Es nuestra falta de fe. Y en cierto modo es arrogancia. Y mira, hermano, lo último que yo quiero es echarle vinagre a tu herida, pero yo creo que es importante que tú entiendas eso. Es arrogancia, porque lo que está detrás de nuestro descontento, lo que está detrás de nuestra amargura, es el pensamiento de que si Dios nos hiciera caso, la situación sería tan distinta. Las cosas funcionarían mucho mejor. Y Dios nos ve con paciencia y en su amor nos hace esperar para ayudarnos a tener una perspectiva correcta de la realidad. No, tú no sabes más que Dios, ni yo tampoco. Y lo mismo podemos decir de la metodología de Dios. Si la mujer con el flujo de sangre se hubiera salido con la suya, ella habría desaparecido inmediatamente de la escena después de tocar a Jesús. Probablemente ese era su plan. Pero Jesús quería darle algo mucho mejor. Y por eso no dejó que el milagro pasara desapercibido. Mis hermanos, confiar en Dios es aceptar con gozo que Él tiene el control y que su forma de hacer las cosas es infinitamente superior a la nuestra. Eso es confiar. Muchas veces las cosas no van a salir como nosotros queremos, pero Él en su sabiduría siempre hará lo que es mejor. Siempre hará lo que es mejor. Para su gloria y para nuestro bien. Ahí está Pablo orando al Señor. Pablo, Padre, quite este aguijón. Y yo imagino cuántas veces Pablo pensó, si yo tuviera, yo no sé lo que era el aguijón, pero si era un problema de salud, como muchos buenos comentaristas entienden, yo imagino a Pablo pensando, yo sería mucho más útil, yo podría hacer más cosas para el reino de Dios si Dios me quitara este aguijón. Y Dios tiene que decirle, Pablo, ya no me lo pidas más. Entiende que ese aguijón tiene un propósito en tu vida, porque yo quiero hacerte débil, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay un propósito, Pablo, en esto, y va a ser mejor, tu vida va a ser mejor, tu ministerio va a ser mejor, con el aguijón que sin él, créeme. Y gracias al Señor que Pablo entendió la lección y Pablo puede decir, bueno, está bien, Señor, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose, para que acampe sobre mí el poder de Cristo. También aprendemos de estas dos historias que Jesús tuvo que entrar en contacto con nuestras impurezas para que por medio de Él nosotros seamos purificados. Jesús tuvo que entrar en contacto con nuestras impurezas. En ambos casos había una impureza ceremonial envuelta. En la mujer con el flujo de sangre, en la niña que había muerto, pero cuando la mujer con el flujo de sangre tocó a Jesús, en vez de hacerlo a él impuro, lo que sucedió en realidad es que la fuente de su impureza quedó totalmente eliminada. Y lo mismo sucedió con la hija de Jairo. Jesús no se contaminó al tocar su cuerpo muerto, sino que le devolvió la vida. Ese es nuestro bendito Señor y Salvador. De manera que en cierto modo estos dos milagros son una especie de representación del Evangelio.
Estos dos milagros, el Señor Jesucristo tuvo que venir al mundo como hombre. El Señor tuvo que mezclarse con nuestras impurezas sin ser contaminado por ellas, para luego morir en una cruz como si Él fuera un pecador y así librarnos a nosotros de nuestros pecados. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Esa era la causa más perdida de todas las causas perdidas con las que el hombre tiene que lidiar. Hemos pecado contra Dios. Y eso sí que es una causa perdida. Hemos pecado contra Dios en infinidad de ocasiones y no hay forma de resolver ese problema a menos que Dios decida hacer algo. Y eso fue precisamente lo que Él hizo. ¿Y a qué precio? A través de la encarnación y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, una vez más, no podemos nosotros confiar en un Salvador como Jesús cuando Él ya resolvió el mayor de nuestros problemas. Si Dios es con nosotros y no escatimó a su propio Hijo, Romanos 8, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Él no siempre nos dará lo que queremos, ni en el tiempo en que lo queremos, ni en la forma como lo queremos, pero siempre nos dará lo mejor. Siempre nos dará lo que realmente necesitamos. Mis hermanos, no existen para nosotros las causas perdidas. Porque Jesús es el Señor. Porque Él está en control. Porque Él nos ama con un amor inalterable. Porque Él es un Salvador todopoderoso. Porque Él es un Salvador compasivo. Porque Él es un Salvador tierno. Este pasaje comenzó con desesperación y angustia. Terminó con gozo y adoración. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Que Jesús estaba allí. Y tanto Jairo como esta mujer creyeron en Él. A pesar de que en ambos casos la situación no tenía solución posible. Humanamente hablando. Mi pregunta a ti hoy en la mañana es, ¿y qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Qué vas a hacer en medio de tus circunstancias aflictivas? Tal vez hay personas aquí que se ven a sí mismas en sus pecados y pueden pensar, yo soy una causa perdida. Yo recuerdo cuando la iglesia comenzó, yo tenía 2 amigas en la universidad y les predicaba el evangelio. Y había una de esas amigas que siempre lloraba cuando yo le predicaba la palabra. Y yo en mi inmadurez en ese tiempo, tenía apenas semanas de convertido, yo le decía a mis amigos en la iglesia, yo creo que fulana va a ser la primera persona que se va a convertir, yo predicándole, y la amiga que estaba al lado con una dureza tan grande. Y yo pensaba, wow, qué dura es esta muchacha. Yo le invité a las 2 al estudio bíblico, a un estudio bíblico. La dura aceptó. Y recuerdo la primera vez que hablamos abiertamente del evangelio, uno de los problemas que ella tenía es que Dios no me puede perdonar, yo soy demasiado pecadora. No, mi amigo, para Jesús no hay causas perdidas. Él es un poderoso Salvador. Él es un poderoso Salvador. Él te puede salvar. Él te puede salvar. Si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Y si tú eres creyente y tal vez tienes aspectos en tu vida con los que has estado luchando y en tu mente, en lo más profundo de tu corazón, a veces has acusado a Dios de negligencia médica. Nuestro Dios sigue en su trono y Jesús sigue siendo un gran Salvador. Él te dio lo más grande, el perdón de todos tus pecados. Él te dio el don de la vida eterna. Él te dio el privilegio de conocerlo a Él. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Alabado sea
y exaltado sea nuestro bendito, glorioso, maravilloso Señor y Salvador Jesucristo.